Bueno, pues un día más, aquí están los titulares de los medios de comunicación censurados para que puedas contrastar la información con toda la que tienes. 5 de mayo de 2023, Rusia, RT, militarización y tensión. El fin del título 42 agudiza la crisis en la frontera entre México y Estados Unidos. López Obrador afirma que tiene pruebas de un envío de fentanilo que llegó a México desde China. OMS, la Organización Mundial de la Salud, la pandemia de COVID-19 ha terminado. El grupo Wagner abandonará la ciudad de Artyomovsk el 10 de mayo. La visita que marcó un punto de inflexión en las relaciones de Irán y Siria que acordaron Rancid y al-Assad. Varias decenas de saboteadores ucranianos intentaron interrumpir en una región rusa fronteriza con Ucrania. Lasso se salva del juicio político. Una comisión parlamentaria podría truncar el avance del proceso. Bukele elimina impuestos a la innovación tecnológica en El Salvador. Polonia destruye en vivo un monumento de gratitud al Ejército Rojo que la liberó de los nazis. El presidente checo le regala a Zelensky una pistola. Países del BRICS evalúan reducir su dependencia del dólar y crear una moneda común. Irán planea construir un portaaviones único en el mundo, cola para entrar al paraíso. ¿Cómo esta isla quiere frenar el turismo para los próximos 100 años? Asesinan al youtuber Kevin Caletri durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México. 4 grandes lunas de Urano podrían contener océanos. Estados Unidos invertirá millones de dólares en una de las tecnologías más poderosas de nuestro tiempo. Jefe de inteligencia artificial del Pentágono está muerto de miedo por el potencial de esta tecnología. Rusia, Sputnik Mundo. Ucrania detiene a un bloguero latino acusado de apoyar la operación militar rusa. Defensa rusa. Estados Unidos recluta a especialistas con experiencia en armas de destrucción masiva en Ucrania. Ministra argentina Sputnik. Con inflación, el salario difícilmente puede ganar ante el capital. Xochimilco, el sacrificio de la herencia cultural en beneficio de la industria turística, no ha salido de su infancia. Orbán explica quién se beneficia del conflicto ucraniano. Los militares rusos siguen avanzando en la ciudad de Artyomovsk. El Consejo de la Unión Europea aprueba 1.000 millones de euros para comprar armas para Kiev. Detienen a saboteadores que preparaban un ataque contra un jefe en la planta de Zaporizhia. La central nuclear de Zaporizhia podría correr riesgo de inundarse. Acabaría en un día. Trump culpa a Biden de provocar la crisis ucraniana. China, con CGTN en español. Xi Jinping urge acelerar la construcción de un sistema industrial moderno. Seguimos con las noticias de portada. El presidente Xi Jinping saluda a los jóvenes chinos. China concede las medallas del 4 de mayo a destacados jóvenes. Otras noticias de las portadas anteriores. La visita de 2 días del canciller chino Qin Gang a Myanmar se centra en la amistad. La embajada china en Israel condena a McCarthy por querer provocar tensiones entre China e Israel. Otras noticias que recoge el medio, aparte de las de portada. El presidente filipino asegura que el acceso de Estados Unidos a bases filipinas no es una acción ofensiva. Cancilleres de China e India se reúnen en Goa al margen de la reunión de la Organización de la Cooperación de Shanghái. Cancilleres de China y Rusia se reúnen al margen de la reunión de las cancilleres de la OCS, de la Organización de la Cooperación de Shanghái. Moscú condena a Ucrania por ataque con drones al Kremlin, pero Kiev niega involucramiento. Se reúnen en India los ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de la Cooperación de Shanghái. Irán con Hispan TV. Irán expulsa a 4 diplomáticos de Azerbaiyán como medida de represalia. Otras noticias. Raisi visita a Siria fue para apreciar su resistencia ante los enemigos. Rusia promete responder con acciones concretas al atentado contra Putin. Lo califica de acto hostil. Asesinato bajo custodia de Adnan por Israel sienta precedente peligroso. Resistencia amenaza con cortar las manos a la OTAN en Irak si no detiene las acciones que está emitiendo. Irán y Siria decididos a luchar juntos hasta el final contra el terrorismo. Vídeo, otro ataque con dron a Rusia causa incendio en una refinería. Colombia ahora la siguiente acusa a Estados Unidos de reproducir conflicto con Venezuela. Irán declara que ayudará a Siria a construir satélites de comunicaciones para satisfacer sus necesidades. Turquía con TRT en español en portada. Erdogan, la región de Gabar será recordada de ahora en adelante por su riqueza petrolera.
La inteligencia turca neutraliza al responsable de la logística del PKK-KCK en el norte de Irak. Erdogan: no permitiremos que las revistas extranjeras manipulen nuestra política interna turquía. Reacciona a la revista The Economist por sus declaraciones sobre las elecciones. Estambul será un centro financiero internacional. Otro tiroteo en Serbia se salda con varias víctimas mortales. Evacúan más de 1.000 personas por la actividad del volcán Fuego en Guatemala. Agencia árabe siria de noticias SANA: presidente iraní: Irán estará del lado de Siria y confía en que el pueblo sirio saldrá victorioso. Siria e Irán afianzan cooperación conjunta basada en relaciones estratégicas. Ejército ruso sigue avanzando en Bakhmut, elimina más de 630 soldados ucranianos y derriba 2 cazas y 14 drones del régimen de Kiev. Historia de la efeméride del 6 de mayo, Día de los Mártires de Siria. Presidente al-Assad sostiene conversaciones con Raisi al final de su visita a Damasco. Siria e Indonesia analizan perspectivas de cooperación en el campo de la energía. Ocupación israelí mantiene un asedio a la ciudad palestina de Jericó por 14 días consecutivos. Irak: respetar la soberanía de Siria y apoyar a su pueblo favorece a la estabilidad árabe. Moscú responderá al ataque terrorista del régimen ucraniano en el lugar y manera apropiados, asegura Lavrov. Siria y Corea del Norte por desarrollar cooperación conjunta. Siria es miembro fundador de la Liga Árabe y no puede ser privada de sus derechos, afirma el presidente argelino. Registran 5 pequeños sismos en Siria en 24 horas. El Líbano con el sitio Almanar en español. En portada: Raisi: el viaje de Siria fue un punto de inflexión en la expansión de los lazos entre Irán y Siria. Otras noticias, aparte de la seleccionada de las noticias de portada, son las siguientes. Hezbolá insiste en la convergencia y el diálogo interno para poner fin al vacío. Resistencia iraquí amenaza a las fuerzas de la OTAN en Irak con ataques si intentan seguir usando el país. Raisi se reunió con el ministro de Asuntos Religiosos y grandes ulemas de Damasco. Líderes indígenas de países latinoamericanos y otros piden una disculpa al rey Carlos III. La mitad de los estadounidenses están preocupados por la seguridad de su dinero en los bancos del país. Visita de Raisi pone de manifiesto la victoria de Siria. Cumbre de ministros de Exteriores de la Organización de Shanghái en la India. Raisi: el viaje a Siria fue un punto de inflexión en la expansión de los lazos entre Irán y Siria, que es la noticia de portada que hemos elegido. Raisi se reunió con representantes de las facciones palestinas en Damasco. Él es asesor del Pentágono. Putin frustró los planes a largo plazo de Washington. Venezuela con Telesur. La Organización Mundial de la Salud declara fin de emergencia sanitaria por COVID-19. Otras noticias que pudieran haber sido de portada: continúan las evacuaciones ante la erupción del volcán de Guatemala. Senado de Bolivia sanciona ley de compra de oro. Celebran en Cuba el Día Internacional de los Trabajadores. Pero además, las noticias del medio solicitan declaración de emergencia en cárceles de Uruguay. Concluye cita de cancilleres del grupo de Shanghái en la India. Al menos un fallecido y 21 heridos por sismo de magnitud 6,5 en Japón. Rusia realizará desfile de la victoria pese a ataque ucraniano. Jamaica buscará independizarse del Reino Unido en el 2024. Relatora de la ONU aboga en Cuba por eliminación de las sanciones. Festeja masivamente en Cuba el Día Internacional de los Trabajadores, que ya lo hemos dicho, y Congreso de Colombia aprueba Plan Nacional de Desarrollo. Y por último, el medio de la isla. Cuba debate con el hashtag de la patria, manos y corazón. Cuba celebra el Día Internacional de los Trabajadores. Las noticias de interés dentro del medio. Vicepresidente cubano viajó a Londres para asistir a la coronación de Carlos III. Otra jornada perfecta para cubanos en Mundial de Boxeo de Tashkent. La FAO reporta alzas en precios mundiales de alimentos. Los Bam Bam emprenderán gira por Estados Unidos. Historiadora Francisca López Cibeira recibió el premio de honor Memoria Nuestra. The Lancet publica artículo sobre resultados clínicos de la vacuna anti-COVID Abdala. Ministros de Turismo del Grupo de los 77 Plus China se reúnen este viernes en La Habana. Disponen tratamiento salarial para este viernes 5 de mayo. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, pone fin a la emergencia internacional por el COVID-19. ¿Qué tasas están vigentes en el mercado cambiario cubano este viernes 5 de mayo? No se esperan afectaciones en servicio eléctrico durante el día por déficit. Afectación de 410 megavatios en hora pico este viernes. ¿Qué trae la prensa cubana? Viernes 5 de mayo de 2023. Cuba y Japón en relación ejemplar y de respeto mutuo. Partidos comunistas de Vietnam y Cuba firman acuerdo. Una fiesta obrera multiplicada. Extraño caso resuelto en romerías. La Carmen López te lo cuenta.